A esta hora, el encuentro que esperabas. Encuentro con la ciencia con Modesto Montoya. Gracias amigos por estar con nosotros. Estamos en el encuentro con la ciencia, con un sociólogo, Fernando, un biólogo, Juan, un físico, Jorge. Físico estado sólido, Jorge, y humildemente Modesto, físico nuclear. Bueno, entonces el tema que queremos plantear ahora, para que nuestra gente, nuestro público, un poco se entere de las cosas que se discuten a nivel mundial, es lo siguiente. Noam Chomsky, que es un lingüista, dicen que es uno de los más grandes intelectuales vivos en el planeta, del MIT, ha señalado que los grupos de poder, aquellos que dominan la plata, la economía, etcétera, se encargan de estupidizar a las masas que no quieren que suban, que no les hagan la competencia. Un poco medio maquiavélica la cosa, porque si yo quiero que mi hijo y mi hijito lindo que está a mi lado no tenga competencia, pues hago que el resto tenga la peor de las educaciones, así mi hijo sigue el rey. No, ese es más o menos lo que él dice. Hay que dar una pésima educación, hay que malograr la educación estatal, todo que sea posible de acceso a los pobres, no. Primer punto. Segundo punto, voy a mencionar solamente dos, porque hay muchas otras. Hacer programas de televisión, de radio, periódicos, de un nivel realmente para distraer a la gente de los verdaderos problemas que tiene el país ahí. Acá en Perú, eso, somos campeones, esto es guerra, esto es combate. La vez pasada, cuando yo entro al Yahoo, veo una frase que dice: una tal Rodríguez es expulsada del Perú por haber dicho unas frases insultantes a la peruana. Yo primera vez que escuchaba aquí el apellido ¿no? Y ya había dicho que los indios son marginales, peruanos son marginales. Para mí ella es marginal porque ni lo conocía, pero aparentemente todo el mundo lo conoce porque está en un programa de esto es guerra, etc. Pregunta a los tres: ¿creen que estamos siendo víctimas de este sistema con esas técnicas y que siempre los que gobiernan efectivamente son mayormente de las universidades, digamos, económicamente exclusivas, no intelectualmente exclusivas, donde se pagan, todos vienen de universidades privadas? ¿Creen que estamos siendo víctimas de eso? ¿O Chomsky está totalmente fuera de foco? ¿Qué dice Fernando? Tú que eres el experto en esto de la sociología. Bueno, desde que la historia es historia, el poder se ha sentado mucho sobre el monopolio sobre la información y el conocimiento. Acordémonos acá en la historia del Perú cómo los hacendados tradicionales impedían que hubiesen colegios en las haciendas, porque ese era el camino para que los hijos de los trabajadores aprendiesen cuáles eran sus derechos, ¿no? Entonces hoy día, por supuesto, la educación se ha universalizado, pero está totalmente escalonada. La educación primaria es mejor que la educación pública. Eso es claramente, son resultados de decisiones políticas que se van acumulando en el tiempo. Entonces no es que necesariamente que detrás haya una mente maquiavélica que tenga todo planeado, pero eso ya está insertado en los genes, digamos. Ya está insertado efectivamente está insertado en la cultura. Por ejemplo, los rangos de conocimiento. Entonces resulta que ciertos conocimientos son considerados como verdades y otros conocimientos no son considerados como verdades. Ahí hay un fuerte elemento que tiene que ver con el poder. Antes en rondas pasadas hemos estado conversando sobre los conocimientos tradicionales, etcétera. Durante años y años y años, con una mentalidad colonial, hemos rechazado cualquier rango de verdad a esos conocimientos. Y muy recientemente, lo mencioné antes, con motivo de las necesidades de adaptación al cambio climático, entonces están tratando ahora sí de reconocer la importancia de esos conocimientos tradicionales. Entonces yo creo que Chomsky, sí, yo creo que sí tiene razón. En Estados Unidos mismo, que se supone que es el país de las oportunidades... No, pero él dice que lo aplica primero en Estados Unidos y luego... Así es. Revistas, digamos, tan poco... digamos, liberales, no neoliberales, sino liberales, como The Economist,
reconocen que parte de la estructura jerárquica de los Estados Unidos se reproduce a través de las universidades. ¿No es cierto? Entonces las clases dominantes se van reproduciendo a través de las universidades, las que llaman el Ivy League, que son las mejores universidades, que son carísimas, ¿no es cierto? Y que hay no solamente criterios académicos para acceder a ellas. Pero la manera como tienen de pararse el poder justamente es que estas universidades carísimas toman el poder y se eligen entre ellos, o sea, no dan lugar a los otros, porque eso que hayan estudiado en universidades carísimas no significa que son los mejores. No necesariamente. Pero entre ellos pues es un club. Pero eso se reproduce en el Perú porque en el régimen, en el gobierno anterior, no sé cómo es ahora, de los 20 ministros aproximadamente, más de la mitad era la católica y una otra cuarta parte de la Universidad de Lima, y como si que las otras universidades no existieran. Claro, porque además las universidades, y no solamente las universidades, las playas, los clubes, son espacios en los cuales se eligen a los ministros. En los cuales se establecen pues las relaciones de amistad, las relaciones de intereses, etcétera, que tienden a reproducirse. Y entonces son múltiples los caminos a través de los cuales las clases de poder, digamos, se perpetúan. Una de las instituciones así que mejor se cumple esto es la Marina. Todos allí son, aunque está disminuyendo un poco, no todos los apellidos ahí son bien especiales, ¿no? Europeos. ¿Qué dices, Juan, tú? ¿Cómo ves tú como...? Sí, yo también suscribo lo que están mencionando y la ciencia tiene aplicaciones muy concretas. Algo que mencionaste fue el tema de los desastres. Hay estudios. Esta institución, Solución de Prácticas, ITDG, ¿también? Tiene su lema, los desastres no son naturales, son sociales. Así escuché eso. Sí, porque usted, por ejemplo, dos modelos tan distintos como Chile y Cuba, ante los desastres tienen, los impactos sociales son bajísimos. Y aquí hay un tema al que todo el mundo le teme hablar mucho, que se llama ordenamiento territorial. Porque eso trae también implicancias, ¿no?, de en qué lugares se hace tal actividad, en cuál otra no, ¿no? Entonces, estamos tremendamente mal ubicados. Y lo que nos ha ocurrido era crónica de una muerte avisada. Sí. Se sabía y hablando hemos perdido la memoria. Gran Gabo, ¿no? Sí, hemos perdido la memoria. Nadie que vive en montañas aquí en el Himalaya, en Etiopía, va a construir en quebradas. Eso es lo más absurdo que puede haber. Hace poco, el año pasado, en un curso de domesticación que dictamos con la UNAM, con la Autónoma de México, vino un campesino, don Santiago, y don Santiago en la reflexión pasando Matucana dice: profesor, aquí la gente no respeta el agua. No respeta el agua. ¿Por qué? Porque vio construcciones en quebradas. El agua, y lo saben los campesinos más antiguos. Pues, claro. Los campesinos más antiguos dicen: el agua siempre vuelve por su tierra. Claro. Por más que digan, ha pasado 30 años, 40 años, no va a venir. Yo mismo la vez pasada fui con un grupo de científicos, hidrólogos, a ver qué había en el Lurín. Lurín. Estaba seco total. Digo, no se preocupen, caminemos hacia arriba, caminando, y se encontraba varios manantiales ahí, que a veces salía el agua un poquito más abajo, regresaba al suelo. O sea que las quebradas pues están siempre, incluso en sequía tienen su poquito de agua. Sí, por eso dicen quebradas activas, desactivadas. Hay ciencia en eso, y usted mencionaba al profesor Kuroiwa, que es famoso, claro, y da pero no le hacen caso. No le hacen caso. Ahora bien, Juan y Jorge y Modesto y Fernando somos de la misma degeneración, más o menos, ¿eh? En nuestra época, ricos y pobres estábamos en las mismas universidades. Sí. En la UNI había apellidos de esos rimbombantes que le dicen entre comillas, la agraria igual. ¿Tú de qué universidad eres, Fernando? Bueno, yo estudié en la Católica hasta que entré a Derecho. Ahí y dije Derecho ni hablar y me fui a estudiar a la Universidad de Lovaina, Bélgica. Entonces, estábamos juntos, ¿no? Sí. Y cuando decidieron aplicar el modelo norteamericano, ya nos han separado. Ya estamos, los pobres estamos en la UNI,
los ricos están por otro lado, ¿no? En las agrarias también hay más o menos una mezclita. En San Marcos es una universidad popular, totalmente abandonada por el Estado. Eso sí, realmente, casi digo la palabra, pero eso no se dice, porque le pagan a un joven con doctorado y postdoctorado que quiere regresar al Perú 1.200 soles, que es un insulto, pues. El policía que tiene 2 años de preparación, 3.000 soles con pensión definitiva, jubilación viva, etc. O sea, esa es de una manera muy concreta la forma como el Estado ha abandonado la universidad estatal. ¿Y qué decir de los colegios, escuelas, sin agua, sin desagüe? Todo eso, de acuerdo a Chomsky, es planificado por las mentes que quieren seguir controlando el país solamente para sacarle sus materias primas, contaminar todo y ellos llevarse las limosnas, que son grandotas, de las materias primas, aunque el resto se muera. ¿Qué tú dices, Jorge? Yo estoy completamente de acuerdo. Bueno, con digamos con Chomsky. Bueno, aun si no fuera, digamos, un plan, que las cosas siguen un plan así para establecer esta jerarquía. No, pero aun si eso no es, en la práctica, ¿no? Es el medio más eficaz para mantener una situación, digamos así, jerárquica entre los que tienen y los que no tienen. Así es. O sea, la escuela es básica. Universidad, digamos, no universidades, sino centros como el que tú haces. Bueno, ¿no? Este centro justamente ha sido realizado para ir contra esa corriente. Exacto. Y la gente pobre se une con nosotros todos los sábados, gente de todo sitio, de San Juan del Lurigancho, hasta del Luri, por todos lados, nos unimos para oponernos con nuestros hijos, para que esto no nos caiga a nosotros. Amigos que nos escuchan, ustedes tienen la oportunidad de no ser víctima de este tremendo muladar que nos quieren meter en la cabeza. Hagamos un cambio de un Perú, por lo menos con nuestros hijos, y luego tal vez con nuestros vecinos. Con los vecinos, sí. ¿Y cómo está Alejandra, tu hija? Mi hija, sí. Bueno, ahorita... Es colega de Juan, que tiene que ver con la ecología, ¿no? Sí, mi hija es ecologista también. Ella, bueno, está estudiando. Ahorita se han ido a un proyecto de conservación en África, así muy que bien. Ya está allá. Gracias, muchachos. Ya Gracias. Viene el siguiente programa con el doctor Checa, que nos va a hablar cómo hacer para que no nos dejen sin pagar nuestras casas, etcétera, etcétera. En fin, eso es más rentable que la ciencia, pero nosotros seguimos. Gracias, amigos. No se olviden, Semillero Científico todos los sábados de 9 a 11 y de 11 a 1 en la Universidad Ricardo Palma, en el 4º piso. Todos están llamados para que sus niños no sufran el debate. Y también la página web está en cienciaperú.org y el curso de redacción de tesis y artículos el 11 de febrero a las 3 de la tarde hasta las 7, también en la URP. Información www.cienciaperú.org. Hasta un próximo encuentro con la ciencia, amigos. Radio San Borja presentó Encuentro con la Ciencia con Modesto Montoya.